Hola, muy buenos días a todos nuestros ciberescuchas. Están sintonizando Jefao Radio. Les habla su amigo y servidor Benjamín Martínez. El día de hoy, en su programa A la Redonda, vamos a hablar de el tema la alimentación y medicina azteca, la mejor del mundo, número de febrero del 2014. Y nos acompaña el ingeniero Genaro Saucedo. Hola Genaro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Benjamín, gracias nuevamente por invitarnos. Aquí pues estamos empezando un nuevo año con mucho entusiasmo y un tema muy interesante respecto a lo que nuestros antiguos mexicanos manejaron en cuanto a alimentación y cómo llegaron a poder tener super producciones alimenticias para toda la población. Sí, efectivamente, pues vamos a hablar de todos estos temas y lo interesante de cómo lo lograron. También nos acompaña con nosotros el investigador Francisco Meneses. Hola Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Benjamín, buenos días Genaro, buenos días a todos nuestros ciberescuchas. Les damos la bienvenida a un nuevo año de A la Redonda. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, como ya es costumbre, vamos a comenzar citando uno de los párrafos que aparece en el artículo de este mes de febrero del 2014 de nuestro director y periodista Selvas, y dice de la siguiente forma: el extraordinario desarrollo de la agricultura y de la medicina herbolaria y quirúrgica de nuestros antiguos mexicanos lo lograron luego de una organización metódica del trabajo científico y tecnológico, teniendo como base un amplio desenvolvimiento social, cultural y económico. La tenaz observación sistemática entre sus desarrollos teóricos y sus prácticas científicas les permitió su excelente avance social. Bueno, justamente como nos lo marca nuestro director de la revista, hay un gran complejo teórico, científico, no es una producción meramente artesanal. ¿Por qué lo mencionamos como no una sola producción artesanal? Si nosotros observamos a los distintos cronistas europeos que vinieron en la invasión a estas tierras de Anáhuac, nosotros podemos observar que hablan de una gran riqueza, una gran diversidad en alimentos, medicinas. Se quedan asombrados, mencionan que nunca habían visto tanta diversidad, tanta riqueza, tanta opulencia. Hablan de grandes manjares, una gran manera de vestir de acuerdo a lo que ellos describen con suma riqueza, opulencia. Entonces, si nosotros observamos las descripciones que ellos hacen, sobre todo en los centros de recolección y distribución de las riquezas del imperio, conocidas como tianguis, observamos una gran diversidad de productos. Esto solo se puede obtener haciendo productos a gran escala. No podemos hablar de una producción pequeña o una producción local solo para consumo propio con esta gran diversidad, ya que si nosotros observamos, dependiendo de las distintas regiones, como actualmente, ¿no?, de las producciones de distintos alimentos, frutos, verduras o algunos hongos, pues depende de la región en donde se da esa producción, ¿no? Hay zonas muy específicas, como lo que es en Puebla la manzana, la fresa en la región de Celaya. De esta misma forma hay zonas muy aptas, pero para poder ponerla al alcance de todos los habitantes o a toda la población en general, llevar ese beneficio, pues se necesita de una verdadera red de infraestructura urbana, infraestructura civil, que les permita poder tener o manejar estos elementos. O sea, no es una cuestión nada más muy particular de una producción local y autoconsumo. Eso no nos generaría la riqueza que describen los invasores europeos, que se ven sorprendidos al ver la organización en el Magno Imperio Azteca. En ese sentido, pues nos empiezan a generar necesidad, primero, de una infraestructura hidráulica que pueda satisfacer una demanda de una producción a gran escala, y después una infraestructura de caminos, tanto terrestres como acuáticos, que permitan trasladar esas grandes toneladas de producción. Son dos elementos muy importantes entre muchos otros, ¿no? O sea, por resaltar los más importantes, porque no son los únicos. Esto es muy importante
no son los únicos elementos de estas dos áreas de infraestructura. Y podemos hablar de un gran desarrollo científico. ¿Por qué razón? Si nosotros observamos los desarrollos agrícolas, o en este caso los desarrollos de ingeniería hidráulica a lo largo de todo el continente americano, de todo el magno imperio azteca, observamos obras agrícolas adaptadas a las necesidades geográficas específicas. Que tenemos, por ejemplo, la gran solución de las chinampas, en lo que fue específicamente México Tenochtitlan, no se aplicó en todas las demás poblaciones. ¿Por qué razón? Porque cada condición geográfica tenía condiciones sumamente particulares, y la forma de solucionar este abasto de agua potable para tanto el consumo humano como satisfacer estas grandes producciones agrícolas iban a ser diferentes. Entonces lo que hablamos es de una gran ingeniería hidráulica atrás de nuestros científicos e ingenieros aztecas, que les permitió resolver el problema, o más que problema, resolver la necesidad de estas obras hidráulicas de forma particular. O sea, había toda una ciencia, un cálculo, un estudio sobre estos fenómenos climáticos que les permitiera estudiar de cuál era la opción más óptima para darle solución a esas grandes producciones a escala, y a su vez cómo van a trasladar esas grandes producciones con una red de caminos, tanto terrestres como acuáticos. En ese sentido, pues estamos hablando de toda una industria, de todo un desarrollo científico, de toda una escuela. Esto fue lo que les permitió toda esa grandeza para que sea, como lo dice el artículo, la alimentación y la medicina azteca llegar a ser la mejor del mundo. Bueno, ahora sí con eso es con lo que yo quiero empezar. Genaro, no sé, de este amplio tema, ¿con qué quieras iniciar? Gracias, Benjamín. Pues aquí, como lo mencionaste, no es cosa de casualidad, sino hay toda una planeación integral del desarrollo de la sociedad. Aquí en caso particular que estamos hablando, pues en lo que son las sociedades de la antigua América, ¿no? De nuestra Anáhuac. Aquí muchas veces nos han hecho creer de que pues es porque es una zona muy beneficiada por las condiciones del lugar, en el caso del Valle de México, pero estamos hablando a nivel continental. El nivel continental pues eso es muy amplio en cuanto al tipo de climas. Tenemos los altos desiertos de la zona de Sudamérica, tenemos los desiertos del sur de los Estados Unidos, del norte de México, en donde las condiciones actualmente y en aquel entonces eran difíciles. Sin embargo, los planificadores de los antiguos de América, de nuestra Anáhuac, pues establecieron políticas sociales las cuales permitió llevar a un gran desarrollo, y como tú lo mencionabas y lo dice el artículo de la revista, pues destacar las calidades y cualidades de los alimentos y de la medicina que se desarrolló en aquel entonces. Y pues a mí en particular me gustaría citar información puntual de que estos desarrollos siguen existiendo, o sea, investigaciones antropológicas, investigaciones arqueológicas han encontrado vestigios del uso de tecnologías las cuales permitieron alcanzar esos desarrollos, porque no es posible creer de que por el simple hecho, como tú lo decías, que fuera una situación local, ¿no? Como se da muchas veces en el continente, de que una persona tiene su pequeña parcela y crea sus cultivos, va y los comercializa en el tianguis, y son casos así como que toda la población va contribuyendo, ¿no? Lo que queremos ver de esa manera. Más bien, yo creo que tenemos que cambiar ese punto de vista en el sentido de que eso es un recuerdo de los sistemas de producción, distribución y comercialización de lo que fue en el antiguo Anáhuac o en el antiguo continente americano, ya que hubo un desmembramiento de las políticas sociales. Recordemos que todo se hace a través de un plan general de desarrollo de las regiones, de los países, en este caso de un continente, por nuestros magnos hombres del pasado. Entonces, aquí, ya citando algunos ejemplos, vamos a hablar de la zona de Sudamérica, del Perú. Ahí existe, en la región del lago de Titicaca,
se origina sistemas de agricultura, los cuales permitió crear, que le llaman ellos cochas o estanques, que eran para fines de riego en lugares con depresiones. Y estos, que es lo que hacían, a su vez, comunicaban con canales. ¿De qué datos, más o menos, de qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del año 1500 antes de la era. O sea, cerca de 3500 años. Infraestructuras hidráulicas, las cuales permitieron un gran desarrollo en esa zona, que es una zona desértica en muchas de esas partes. Ahora, como mencionabas en la parte de México, las chinampas en el valle. Tuve recientemente oportunidad de visitar lo que es el Cerro de la Estrella. Y aún cuando uno se sube a ese lugar, ve lo impresionante que es el valle. Se domina todo el valle, tanto la parte del valle hacia el norte, la parte del valle hacia la parte oriente, pues donde están los volcanes, y es impresionante, ¿no? A pesar de que está la ciudad y vemos una mancha de concreto y las casas, sigue siendo impresionante, ¿no? Ahora imaginemos el valle en su esplendor de unas grandes lagunas, el valle lo que es el lago de Texcoco, el lago de Tenochtitlán, el lago de Xochimilco, que desde ahí se dominaba. Entonces, ahí crearon infraestructura de acuerdo, como lo mencionabas, a esas situaciones, canales, acueductos, las chinampas, para aprovechar los nutrientes del fondo de los lagos, en el caso del lago de Xochimilco, había en Tláhuac también, etcétera. Hay toda una infraestructura. Esos son vestigios que actualmente los seguimos disfrutando, ¿no? ¿Cuántos no hemos tenido oportunidad de ir a Xochimilco y pasear por los canales, ¿no? Que ahora, pues bueno, ya si uno se llega a caer ahí, pues puede sufrir algunos problemas de infecciones posiblemente, ¿no? Pero bueno, esa es la situación que se vive. Ahora, emplearon muchas técnicas, como tú lo decías, técnicas adecuadas para cada uno de los lugares. Un sistema de terrazas, los cuales evitaba la erosión del terreno. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que no hay nada de cerros, como se dice popularmente, pelones? No hay vegetación más que una vegetación nativa derivada de esa misma condición. Sin embargo, como la ciencia y la técnica que emplearon nuestros antiguos mexicanos, nuestros antiguos americanos, les permitió modificar el medio ambiente, crear microclimas, crear lugares en los cuales podías alterar el medio. O sea, esa es la grandeza del ser humano, la grandeza que hubo en el imperio azteca, el imperio inca, el imperio de Norteamérica, donde el hombre modificó el medio ambiente. Y pues ahí comprenderemos por tal razón de que somos usufructuarios, o sea, estamos disfrutando la riqueza que esos grandes hombres nos dejaron a través de un gran esfuerzo de miles de años. No estamos hablando de 100 años, 200 años, como nos hacen creer de México Tenochtitlan, que fue simplemente obra de la casualidad de que en 300 años crearon un gran imperio. No es así. Creo que por ahí ya con estos datos vemos que hay vestigios actuales, los cuales nos permiten ver esa grandeza de obra hidráulica y de cultivos extensivos e intensivos. Pues sí, Genaro, ahora sí, como mencionas, toda una gran cantidad de obras y vestigios que si nos pusiéramos a mencionarlos en el programa, no nos alcanzaría un programa. Bueno, varios programas nos llevaríamos solo en citar todas esas grandes obras.